Buenas noches, bienvenidos. Hoy es viernes y como todos los viernes a las 8:45, los comentaristas, los presentadores, estamos listos para comentar los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Mucho de qué discutir, ya sabe usted que hoy nominamos ganador y perdedor de la semana hacia el final del programa, pero antes vamos a empezar por los debates más relevantes. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Filip, Paola. ¿Qué tal? Paola Hurtado, bienvenida. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas Filip noches. Chicola. Un gusto que nos acompañe hoy. Se suma Filip Chicola a este equipo de comentaristas, a este equipo de panelistas. Filip con mucha más experiencia ahora que después de desarrollar ese programa prácticamente todos los días a las 10 p.m. No, el gusto es mío, Juan Luis, Claudia y Paola. Es una mesa bastante interesante para generar debate y me siento muy honrado de poderlos acompañar hoy. Pues también nosotros nos sentimos muy a gusto contigo, Filip, a ver cómo nos va en esta discusión. El primer tema del que queremos nosotros hablar tiene que ver con un tema del que ya se había hablado hace algunas semanas. El Ministerio Público ya confirmó que están llamados, les ha citado a los exministros y algunos viceministros de Comunicaciones para que vayan a dar su explicación de la deuda de arrastre por la que en el Congreso de la República intentan emitirse bonos del Tesoro y también aprobarse junto con ellos préstamos para financiar el presupuesto. Hay nombres de la gestión de Óscar Berché y de la gestión de Álvaro Colom, el señor Eduardo Castillo, el señor Jesús Insúa, también Luis Alejos y Francisco Hunda, entre funcionarios de Covial y viceministros de Comunicaciones, incluido el señor Miguel Ángel Cabrera, que es viceministro de esta administración y estuvo en la anterior. ¿Qué había dicho y por lo que vamos a también hablar en esta mesa? Hace unos días habían hablado de que se presentó una denuncia contra más o menos 16 funcionarios de Comunicaciones. Después se habló de que solo estaban sindicados 3 o señalados 3 específicamente. Ahora se dice que están más de esa cantidad. Lo que no está claro es de qué le van a preguntar a ellos y qué responsabilidad se les va a atribuir de esa deuda de arrastre. Contratos que se otorgaron sin partida presupuestaria que llegaron a sumar más de 13 millardos, o sea, 13.000 millones de quetzales, la deuda que tenía el Ministerio de Comunicaciones para contratistas del Estado, que después de hacer una auditoría y una depuración quedó más o menos en 3.5 millardos. ¿Qué piensan mis compañeros de esas citaciones que tendrán que evacuar los exfuncionarios de ese ministerio? Bueno, a mí interesante el hecho de que, si no estoy mal, el lunes o martes de esta semana, el presidente Pérez Molina salió anunciando que iban a denunciar ante el Ministerio Público a todas las exautoridades del Ministerio de Comunicaciones responsables por la generación de esta deuda flotante y sobre todo por la deuda que es ilegal. Pero dentro del grupo de los señalados hay un viceministerio de Comunicaciones y el gobierno no ha hecho absolutamente nada por separarlo, aunque sea de forma temporal, de su cargo, en lo que se aclara su situación jurídica. Yo creo que envía un mensaje de contradicción, porque con una mano está diciendo vamos a perseguir o vamos a denunciar a aquellos funcionarios responsables de este desorden administrativo que se podría tipificar como malversación de fondos, pero por otro lado acogen dentro de sus filas y dentro de un cuadro dirigencial en el Ministerio de Comunicaciones a uno de ese grupo de señalados. Entonces, ¿dónde queda ahí un poco la credibilidad de la gestión de transparencia cuando se dan este tipo de contradicciones? Yo creo que la credibilidad de esa gestión de transparencia se debe analizar a partir de la intención con la cual se plantea esta denuncia. Yo creo que cuando comprendemos cómo nace esta denuncia y en qué contexto, entonces nosotros podemos dirimir si se trata verdaderamente de un asunto de transparencia, de una presión política o a lo mejor de un chantaje. Yo lo que veo es que el tema de los bonos le ha acarreado al gobierno una serie de conflictos y complicaciones que probablemente no preveía. Pero, por un lado, los bonos están prácticamente muertos, nadie da por ellos 10 centavos más, no creen que vayan a ser aprobados en el Congreso, los propios constructores piensan que ya no se debe pensar en esa opción, incluso hay constructores que se replantean cómo deberían mejorar su imagen como gremio ante la opinión pública después de un periodo de desgaste muy grande. El gobierno
probablemente el presidente ha sido el segundo más desgastado de todos, o quizá el más desgastado de todos en este asunto de los bonos. Y una de las fuentes de desgaste ha sido esa serie de exabruptos que él ha tenido a lo largo de este conflicto. La demanda es uno de esos exabruptos. Cuando él sale a decir, vamos a acusar a todas esas personas que hicieron tal y tal cosa, y resulta que uno de ellos es parte de su equipo. Dos, el presidente sale a decir, hay corrupción en esa compra de aviones a Brasil, y resulta que él solicitó la compra de aviones a Brasil al Congreso de la República y la sancionó luego como acuerdo, después de que se convirtió en acuerdo legislativo. Me parece que todo este tema se ha vuelto demasiado complicado para el gobierno y le ha supuesto unos costos que son realmente grandes sin acarrearle ningún tipo de beneficio. Quedó mal con los constructores a los que no les ha podido pagar la deuda, porque ellos se lo dijeron desde el principio, es mejor que nos empiece a pagar desde el presupuesto ordinario. Quedó mal con los diputados con los cuales se generó un desgaste gigantesco y a los que intentó sobornar, intentó comprar, pero no logró realmente conseguir sus votos. Me parece que hay demasiada evidencia a la mano de esa clase de cosas. Fue el mismo ejecutivo el que hizo el anuncio de que iban a presentar denuncias contra exfuncionarios que permitieron que se acumulara esa deuda. Y lo que terminó haciendo es machucándose la cola al gobierno, porque se les olvidó, o en medio de esa discusión pasaron por alto que un viceministro estaba dentro de su propio gabinete. Ahora no, como dice Filip, ni siquiera lo mencionan. Pero tendría que ir a esa citación en el Ministerio Público. Es por ello que cuando Filip dice en aras de la transparencia, pero hay que preguntarse, ¿nació esta demanda en aras de la transparencia? Y si no nació en aras y en un esfuerzo por procurar transparencia, pensemos ahorita cuál es el futuro de esa demanda, hacia dónde va judicialmente la comparecencia de estos exministros, exfuncionarios. También se mencionó en algún momento a toda aquella serie de funcionarios de Covial, donde sabemos perfectamente, se escucha en el gremio de los constructores, se escucha en el gremio en el ámbito político, que es Covial realmente en donde se genera todo ese motor que corrompe al Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura. ¿Hacia dónde va esa demanda? ¿Es que después de la comparecencia de los exministros, ustedes creen que tiene un futuro esa demanda? Yo francamente no sé qué decir. Primero, me sorprende que el Ministerio Público haya tomado de modo propio esta denuncia y la esté haciendo marchar. Me sorprende, digo, porque el Ministerio Público durante esta gestión no ha tenido una acción especialmente dinámica en términos de combate a la corrupción. Me alegra, sí, que haya iniciado esta investigación y vamos a ver si llega a avanzar, pero no tengo claro de hasta qué punto podría llegar. Indaga, le pregunta a todos estos funcionarios, establece quiénes de ellos firmaron contratos para los cuales no había presupuesto, establecerá si hubo o no primer desembolso, hasta dónde se llegó con ese primer desembolso. Yo tengo la impresión de que con esos primeros desembolsos, sobre todo durante el gobierno de Álvaro Colom, se pagaron muchas comisiones a funcionarios que suscribían esa clase de contratos. Estoy hablando, sí, de corrupción. Me pregunto si el Ministerio Público logrará llegar a constatar tal tipo de cosas, porque todos sabemos que mucha de la corrupción en materia de construcción de obra pública se realiza, no solo en materia de obra pública, sino prácticamente en todo, se realiza con billetes, con efectivo, no se realiza por medio de cheques y por transacciones bancarias. Así como lo plantea. Pero digo una cosita, si hubiera voluntad, se puede establecer grandes retiros de grandes montos del sistema bancario y tratar de construir una huella de esa clase de retiros. También dilucidaría la responsabilidad de quién fue el que autorizó esos contratos sin partida presupuestaria. Eso que decía Juan Luis se podría quedar como pregunta sin respuesta para nuestra emisión de domingo. ¿Llegará a un término de deducir esas responsabilidades? Otro tema que tenemos para discutir es lo que ha sucedido esta semana en Egipto. Tan solo hoy viernes ya se reportaban 5 muertes tras esa defensiva u ofensiva letal que tiene el ejército egipcio para los manifestantes que defienden a Morsi. Han contabilizado más de 600 muertes, pero la cantidad de heridos y la cantidad de personas a las que todavía que se reportan como desaparecidas
hace pensar de que la cifra podría ser mayor. ¿Qué está pasando entre esas manifestaciones? Los musulmanes que están marchando para defender el regreso de su expresidente derrocado, también ha habido saqueos y también una ofensiva contra la comunidad cristiana. Más de 50 iglesias cristianas han sido atacadas, sin contar con la ofensiva oficial contra los manifestantes, que ya ha sido censurada por la comunidad internacional. ¿Hablamos? Aquí yo creo que lo que estamos viendo es un proceso típico pero sangriento de cualquier revolución. En todas las revoluciones o en todos los procesos de cambio político muy acelerado, hay un consenso en una primera fase en las que se busca destruir el status quo ante. En ese caso era la defenestración de la dictadura de Hosni Mubarak. El problema viene qué hacer después, porque cuando se busca reconstruir el orden político, en este caso bajo valores democráticos, es cuando se faccionan las fuerzas que trabajaron de forma conjunta para derrocar al status quo ante, y eso es lo que estamos viendo aquí en Egipto. Hay una rama de radicalismo musulmán representada por la hermandad musulmana y por el gobierno defenestrado de Mohamed Morsi. Hay otra rama más conservadora que ha encontrado en el ejército egipcio su línea de expresión, y hay una clase media que no busca ni siquiera un régimen conservador que se le asocia todavía al continuismo de Mubarak, pero tampoco está de acuerdo con un gobierno cuasi teológico como el que proponía Morsi con la hermandad musulmana. Entonces, aquí el problema que hay es que ese faccionalismo que ocurrió en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Soviética, se ha hecho presente. Y tristemente la incapacidad de reconstruir el orden político está generando muertos. Yo lo que me pregunto, Filipe, es si se pueden aplicar los mismos parámetros de análisis de sociedades occidentales a una sociedad que es oriental, pero a ver, es que están divididos, se parecen tanto a los guatemaltecos también, que somos tantas cosas al mismo tiempo. Pero yo creo que también, Filipe, hay que recordar que esta revolución cómo nace, porque tú mencionas todas esas facciones, pero recuerden que una de las principales críticas a esa revolución, a la llamada primavera árabe, es que nace dentro de una clase media que se empieza a organizar y llega, digamos, al clímax. Pero ¿qué era de lo que carecía? Se dijo a través, especialmente a través de la prensa estadounidense, que es mi fuente de información sobre todo esto, es que carecían de un administrador. Existía la revolución, existía el descontento, las redes sociales lo movieron, llegaron hasta allí, sacaron al buey de la barranca, pero ¿quién administraba esa revolución? No había lo que liderazgo. Nosotros vemos ahora era amorfo prácticamente, era demasiado horizontal, Juan Luis. Y entonces lo que sucedió con esa revolución es que las facciones, me temo, sin ser una experta, estaban allí todo el tiempo y simplemente aprovecharon la coyuntura, pero al no tener una administración, Egipto está viviendo las consecuencias de aquello que sucedió hace 2 años. Y el conflicto actual que está generando los muertos es un reflejo de un conflicto social más arraigado, y es Egipto es una sociedad que se modernizó a pasos agigantados desde finales de los 90 y todo el principio del siglo XXI. Pero el único de las 3 facciones, la facción más articulada era aquella la que representaba la hermandad musulmana, que quiera que no busca imponer un modelo de gobierno teocrático, no tan teocrático como el modelo iraní, pero que sí con mucho componente del islamismo más radical. Entonces, ese choque entre una clase media que vivió un proceso de modernización en los últimos 15 años y una rama política radical que busca un modelo de gobierno cuasi teocrático es lo que está generando este enfrentamiento. Y en este caso el ejército egipcio, que históricamente ha actuado como el árbitro político de última instancia, hoy está cayendo en la represión. De vuelta, señores, esa situación que describe Philip se podría aplicar casi los mismos términos a Guatemala, aunque por suerte en este momento sin esa cauda mortal tan La Guatemala del 44 al 54. Esas son las dos Guatemalas. Yo no lo compararía. Simplemente hay que decir que no hay un grupo religioso que tenga, digamos, esa fuerza de organización. No es por el lado religioso, pero sí es por el tipo, a ver, ¿cómo le debo llamar? Ese feudalismo agrario que todavía se siente en Guatemala. Yo no lo limitaría a 1954. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.